Señoras, señores, muy buenos días. En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, les damos la bienvenida a este desayuno de trabajo. El disertante que hoy nos acompaña es el doctor Jorge Chediak, presidente de la Suprema Corte de Justicia, así que muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Presenta este desayuno de trabajo Banco República. Además, la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay quiere agradecer el apoyo a las empresas que durante todo el año están junto a la asociación, como son nuestros auspiciantes, ANCAP, Antel, Calpusa, Sinur, Edenred, Laboratorios Reumers, Mercadeo, Netgate, Rara Avis y UDE. Pero tenemos adherentes de esos fieles: Automóvil Club del Uruguay, Dedicado, Memory, Securitas. Agradecemos también el aporte de CUTSA, Nativa y Pagnific. Y especialmente en el día de hoy, un agradecimiento a las empresas que adquirieron mesas, como son ANDA, AUPE, Calpusa, Sinur y Netgate. Tenemos otras actividades, como es habitual. ADM les recuerda los encuentros ya confirmados para los próximos días, para los próximos meses. Ya el 18 de junio tenemos el seminario Premium con Renato Figueroa y su tema es las tendencias del consumidor y las tendencias del retail. Coinciden. El 24 de junio, un almuerzo, el tema las empresas en el nuevo contexto regional e internacional, la visión de las empresas, las necesidades y sus propuestas a través de las disertaciones de los presidentes de algunas cámaras, como son la Asociación Rural del Uruguay, por ejemplo, el ingeniero agrónomo Ricardo Reilly va a disertar. La Cámara de la Construcción tendrá como su representante al presidente José Ignacio Otegui, Cámara de Industrias, a su presidente también, señor Washington Coralo, y la Cámara Mercantil de Productos del País a su presidente, señor Pedro Otegui. Ya les decimos que si les interesan pueden ir agendándolos para reservar lugares. Hace un desayuno atrás, dos en realidad, comenzamos con una nueva modalidad, que es enviar las preguntas a través de WhatsApp en lugar de escribirlas. Así que ya habrán identificado de repente que tienen internet libre en la sala y el número para enviarlas es el 092-600-400. Yo después se los vuelvo a repetir. 092-600-400 es la forma de enviar las preguntas al disertante. Quienes la van a recibir en el caso de hoy es Luis Curbelo, director de informativos de Canal 5, Televisión Nacional de Uruguay, el señor Nazario Zampayo, periodista de larga data, Canal 12, próximo a retirarse, nos está diciendo, así que nos vamos a quedar en próximos meses sin sus relatos y sus crónicas. ADM está ampliando también la cobertura y por eso estamos transmitiendo en vivo por internet a todos los interesados. Les pido, por supuesto, que mantengan los celulares en la modalidad de silencio, como es habitual. Vamos a invitar a hacer uso de la palabra al señor don Roberto Fuentes, vicepresidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Buenos días, queridos amigos. En nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, le doy una afectuosa bienvenida a esta mañana en la que recibimos al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Chediak, a quien les pido un fuerte aplauso para el doctor Chediak. Es un honor para nosotros contar con la presencia del doctor Chediak. Es importante que tengamos presente a la justicia. El doctor Chediak hoy nos va a ilustrar sobre el proceso penal uruguayo, así que es una excelente oportunidad para escuchar su disertación. Así que invito a nuestro conferencista, a quien en nombre de la asociación le vamos a hacer entrega como testimonio de su presencia esta mañana de un cuadro de un pintor uruguayo.
Les recuerdo entonces que luego de finalizada la disertación van a comenzar a trabajar los moderadores que recibirán sus preguntas por el 092-600-400. Adelante, doctor. Bueno, gracias. Buenos días a todos y todas, colegas, señores abogados, señores invitados, miembros del servicio diplomático y además y previamente autoridades de la UDE. Muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana. Presente y futuro de nuestro proceso penal. Trataremos de simplemente hacer un pantallazo de lo que es, que todos lo conocemos quienes somos abogados, y dar un atisbo de lo que vendrá, que tampoco está tan lejos. Solemos decir que es el futuro, en realidad en Iberoamérica es el presente y no el futuro, pero en esta materia concreta el Uruguay, que sí es una de las democracias más serias de la región, ha quedado retrasado. De todas maneras, no hablaremos mal del proceso penal actual, tendencia que sí yo he visto, de alguna manera, es abolir el pasado y hablar lo peor posible del pasado para abonar el futuro. Nuestro proceso penal ha sido comparado con aquellos viejos Volkswagen alemanes del año 62, que muchos de nosotros tuvimos oportunidad de manejar, que eran buscados en la época, que tenían un muy buen valor de reventa y de los cuales sus dueños trataban de no desprenderse. Entonces no vamos a hablar mal de aquella tecnología, simplemente hoy con sensores de reversa, airbags, autos insonorizados, con cesta y palanca de cambio sincronizada han quedado obsoletos. Es lo que le ha pasado a nuestro proceso penal. En alguna época fue adecuado, hoy es absolutamente obsoleto. Principales características del régimen vigente. Luego vamos a hablar del rezago que respecto de la tecnología tiene la edad. Por supuesto, el doctor Nicastro, mi asistente que preparó el PowerPoint, me dice, no se preocupe, doctor, no tiene que imprimir porque lo va a tener en la computadora. El problema de imprimir igual cosas que están grabadas en otro soporte es un problema de edad. Principales características del régimen vigente, decreto 1532, esto es del año 81, sí proviene de la dictadura, pero es un código que fue redactado por grandes jueces como la doctora Valvela de Delgue y el doctor Tomasino. Principio de oficialidad sin restricciones salvo la instancia del ofendido. Esto que parece muy técnico, de hecho significa que el Estado asume la carga de perseguir todos los delitos, sin excepción, salvo, por ejemplo, delito de daño que requiere instancia del ofendido. Parece muy bien. En la realidad no hay ninguna democracia del mundo que pueda perseguir con éxito todos los delitos. Es notorio, y ha habido algún caso periodístico donde incluso el ministro del Interior y yo hemos manejado las cifras en conferencia de prensa, en donde se ha transparentado que en el Uruguay de hoy, del 100% de los homicidios que se cometen, estamos resolviendo efectivamente el 50%, con alguna diferencia de cifras en el caso del Ministerio del Interior, porque hace la diferenciación entre homicidios y ejecuciones, lo cual, por supuesto, jurídicamente no tiene asidero. Las democracias más efectivas del mundo tampoco resuelven el 100% de los homicidios, en el mejor de los casos el 78 o el 80%. Y de allí para abajo, la tasa de efectividad en la resolución de los homicidios es la más alta de todas. Cuando vamos bajando en la gravedad de los delitos, la tasa de efectividad baja. Sistema mixto, inquisitivo en la etapa presumarial, quiere decir investiga y dirige la investigación el juez penal, y acusatorio en el sumario y en la ampliación sumarial. Amplia iniciativa probatoria en el presumario, el juez tiene los más amplios poderes, de allí viene esa acusación de la contaminación del juez. El juez dirige la investigación, decide sobre la privación de libertad o no,
dicta el auto de procesamiento, que es una especie de anticipo de la sentencia definitiva, entonces se señala muy difícil que luego cambie de opinión. Investigación preliminar a cargo del juez, proceso reservado y escrito, desesperadamente reservado y escrito, no rigen ni el principio de publicidad en general ni el de inmediación. El auto de procesamiento, hito indispensable de la sujeción jurídica del imputado al proceso penal. Casi todo proceso penal empieza en el auto de procesamiento y una parte importante lo vamos a ver con prisión. Extendida aplicación del procesamiento con prisión y escasa participación de la víctima. Se nos acusa de uso abusivo del procesamiento con prisión. La realidad de los delitos en los cuales el Estado focaliza sus recursos humanos y materiales lleva a que lo que más se persiga sean los delitos graves. Por ejemplo, las rapiñas, que no es un dato menor señalar que en Montevideo el delito numéricamente más cometido son las rapiñas, no el hurto, como era la tradición en el Uruguay y como sigue siendo en el interior, sino la rapiña. La rapiña simple tiene un mínimo de 4 años, la rapiña agravada tiene un mínimo de 5 años y 4 meses. Es obvio que es un delito que se procesa con prisión. Y, por supuesto, la víctima, muy poca participación. Principales características del nuevo régimen, que es lo que más interesa, Ley 19.293, con vigencia proyectada al 1 de febrero del año 2017, código que no es una obra jurídica maravillosa, como uno de sus padres lo señaló, pero que sí nos llevó 3 o 4 años de trabajo a 11 especialistas y la comisión empezó a trabajar en el año 2005 y fue aprobada la obra en el año 2014, luego de perder estado parlamentario la primera vez al final del gobierno, el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, y faltarle un mes y poco para perder estado parlamentario por segunda vez, o sea, tiempos uruguayos. La investigación preliminar pasa a estar a cargo principalmente del Ministerio Público. Cuando uno lo dice así, parece fácil. España no ha podido dar este paso. España, que tiene juicio oral y público, sigue con la investigación a cargo de los jueces. El gobierno de Rajoy, este gobierno de Rajoy, en el año 2011 se propuso que España acompañara la tendencia de toda Europa y, en el caso nuestro también de América, de pasar a un sistema acusatorio donde la investigación la dirija el Ministerio Público, y no pudo. O sea que tampoco es tan fácil. El proceso no puede iniciarse sin la formalización o promoción del Ministerio Público. Las medidas limitativas de la libertad requieren petición de parte y el juez que las dispone no puede intervenir en el juicio de mérito. O sea, teóricamente la prisión preventiva pasa a ser la excepción. Es decir, quien funge de juez de garantía, aquí no va a haber juez de garantía especial, pero quien funge de juez de garantía, quien entiende en la primera solicitud de formalización y decide o no la medida cautelar de prisión preventiva, no va a ser el juez del resto del proceso, sino que se pasará a quien lo deba suceder por algún sistema de seguramente aleatorio de sucesión. Se le reconocen nuevas facultades a la víctima y se jerarquiza su participación en el proceso. El tribunal carece de iniciativa probatoria. Teóricamente parece impecable. Llevó, yo creo que varias semanas de discusión entre quienes redactamos este código. Por supuesto, la fundamentación teórica es mantener la asepsia y la imparcialidad del juez. Que el juez no contribuya a mejorar la prueba de la acusación ni contribuya a mejorar la prueba de descargo de la defensa, que se mantenga absolutamente neutral. En los hechos pasamos de un juez con poderes omnívoros en relación a la prueba a un juez que tiene menos poderes que en el resto de las materias, en el CGP, donde sí tiene la posibilidad de hacer actividad probatoria y de averiguar la verdad. En el nuevo código no. Es tan aséptico que no puede ni ayudar a que se llegue a la verdad por miedo a que contamine la parte dispositiva, es decir, por miedo de la defensa a que ayude al fiscal y por miedo de la fiscalía a que ayude a la defensa. Se consagran íntegramente, nítidamente, los principios de oralidad, publicidad, inmediación y de oportunidad arreglado, que son todos corolarios del sistema acusatorio. El de oralidad es obvio, es
en audiencia, no hay otra forma de consagrar la oralidad que la audiencia. El de publicidad es porque la audiencia es pública. La inmediación es porque todos, el juez y todos los participantes del proceso tienen que estar simultáneamente presentes. Y oportunidad reglado por aquello que decíamos, la obligación de perseguir necesariamente todos y cada uno de los delitos que se cometen en la sociedad no se puede cumplir. Puede ser una aspiración, un ideal muy lindo, pero no se puede cumplir. Entonces, en determinadas oportunidades tiene que tener la Fiscalía y el juez la posibilidad de decir, bueno, este delito no lo vamos a perseguir porque no vale la pena, porque es deleznable, porque es una bagatela. Objetivos: abreviar el plazo de duración del proceso. Se cumple. Estuvimos en Colombia, en Palo Quemado, un centro en Bogotá de 60 salas, gerenciadas por un solo juez, en donde su director nos señalaba que sí, que luego de 10 años de aplicación el proceso promedio dura menos. Los procesos largos siguen siendo largos. Hay también procesos complicados en materia de lavado de dinero, de narcotráfico, que han tenido 80 audiencias y hasta la sentencia han llevado también 4 años. Es decir, lo complejo es complejo sin importar la modalidad procesal. Favorecer el derecho a la defensa adecuada. Todo el proceso se hace grabando las audiencias y la igualdad procesal de la defensa y la Fiscalía es absoluta. Valorar el papel de la víctima. La víctima tiene el derecho a que se le nombre un abogado y a ser oída, y estar presente en las audiencias, y a ser oída antes de que el fiscal formule la acusación o haga la solicitud de sobreseimiento. Hacer más transparente el funcionamiento del sistema. Mi papá, libanés que vendía autos, decía: cuando yo hago negocios son negocios, cuando mis contrincantes hacen negocios son negociados. Y lo que no es transparente siempre parece un negociado, siempre despierta resquemores. Hasta situaciones inexplicables. En algún caso habrán oído ustedes de repente el lunes que en algún homicidio notorio la noticia de mañana es: se llevó al juzgado al presunto autor confeso. Y uno se va tranquilo a trabajar. Vuelve al noticiero de la noche y dice el noticiero: el juez lo dejó libre por falta de pruebas. Entonces, o nuestros jueces o nosotros tenemos alguna tara mental o no conocemos el derecho, o realmente el proceso es inexplicable. Alguien más allegado podrá decir: no, bueno, seguramente retractó su confesión inicial, que no tiene valor en la policía, en el juzgado. Pero bueno, el que se queda con los titulares, y cuando nosotros vemos los noticieros tenemos un nivel de atención muy baja, en realidad estamos quitándonos la ropa, preparándonos para cenar o para almorzar, el sistema se vuelve bastante opaco e inexplicable, y ese tipo de noticias aparentemente contradictorias desprestigian el sistema. Evitar la exposición a recriminaciones internacionales por insuficiente protección de los derechos humanos. Básicamente, el elevado porcentaje de presos sin condena es verdad. Nuestras cifras no son exactamente iguales a las del Ministerio del Interior, pero entre el 50 y el 60% de los casi 10.000 ciudadanos y ciudadanas, y algún extranjero, que están privados de libertad en nuestros centros carcelarios no tienen condena, porque todos empiezan procesados y las condenas en promedio demoran 18 meses en el Uruguay. El estándar aceptado internacionalmente es 30%, lo excedemos en 100%, lo cual sí nos expone, y en este caso justificadamente, a recriminaciones internacionales. Y se aspira a sustituir el auto de procesamiento por la sentencia definitiva. ¿Y por qué es ello? En la parte del León, hay penalistas aquí que podrán quizás afinar más las cifras, pero en más del 90% de los casos, la única prueba que se allega a nuestro proceso penal es la que se reúne en la etapa presumarial en las primeras 48 horas. Y luego vendrán los testigos de conducta, que son un par de amigos, si uno tiene, que vengan a hablar bien de uno, y el acta de antecedentes. Y sin embargo, transitamos todo un proceso
para que la sentencia definitiva se parezca mucho, sea casi un espejo al auto de procesamiento que se dictó más de un año antes. Y la aspiración es por qué en vez de hacer el auto de procesamiento en las primeras horas no hacemos el juicio, que en estos casos normales de flagrancia, de rapiña a una estación de servicio, a un supermercadito, cuando se obtiene la prueba inmediatamente, se detiene a sus autores prácticamente saliendo de la estación de servicio, en realidad se podría llegar al juicio y en quizás 1 hora y media o 2 hacer la audiencia y dictar la sentencia de primera instancia. Lo cual parece raro, pero ayer el fiscal de corte adjunto del Reino de España en el seminario que hoy también se está llevando a cabo en la Universidad de la Empresa nos decía que es lo que pasa en España. Nos decía, quien asalta el McDonald's cercano a la Puerta del Sol y es detenido y lo hace de mañana, está con sentencia a la tarde. En España, no es en Estados Unidos ni en Noruega, no, en España. Se puede hacer. El procesamiento, ¿por qué tanto procesado con prisión? Procesamiento sin prisión o con prisión en nuestro marco legal vigente. Procesamiento sin prisión, faltas, delitos sancionados con suspensión o multa o delitos culposos a sancionarse presumiblemente con pena de prisión, en general heridos en accidente de tránsito. Luego se aumentó y se estableció si presumiblemente no va a recaer pena de penitenciaría, es decir, también delitos leves, si presumiblemente el imputado no intentará fugarse o obstaculizar la instrucción y si se puede inferir por su perfil que el procesado no incurrirá en otra conducta delictiva. Con prisión, delitos culposos cuando presumiblemente habrá de recaer pena de penitenciaría, es decir, si uno atropella y mata por hasta por mala suerte o violando alguna norma de tránsito, un peatón puede ir procesado con prisión. Incluso si simplemente lo hiere, pero se trata de una gloria futbolística del año 50, va a ir procesado con prisión. Yo siempre digo, no atropellen a un futbolista conocido. Delitos sancionados con pena mínima de penitenciaría, decíamos, la rapiña, mínimo de 4 años, el delito más cometido en Montevideo. Si se presumiera que el imputado intentará fugarse o obstaculizar la instrucción, en el perfil de quienes cometen rapiñas que viven en barrios periféricos y cuyo domicilio es bastante dudoso, se ingresa aquí. Si fuera necesario por razones de seguridad pública, si se tratara de procesado reincidente o con causa anterior en trámite en caso de grave alarma social, que también ocurre mucho. Los corolarios son todos los procesamientos por rapiña o copamiento, rapiña con privación de libertad, 8 años de mínima, son con prisión y lo que más se comete son rapiñas. Todos los procesamientos por homicidio cometido en el marco de una rapiña son con prisión. Los procesamientos por cualquier delito cuando el autor registra antecedentes se decretan con prisión. Por lo cual, una parte importantísima de todos los procesamientos son con prisión y tenemos cerca de 10.000 ciudadanos privados de libertad, que nos dicen que excede un poco también los parámetros internacionales, pero todo eso hay que tomarlo con pinzas para los abogados a beneficio de inventario, porque también la tasa de encarcelamiento habla mucho de la eficacia del sistema para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Entonces nos dicen, bueno, pero en tal país hay mucho menos presos por cantidad de habitantes, y bueno, a lo mejor el sistema es más ineficiente y resuelve un porcentaje menor de los delitos. La prisión preventiva en el nuevo CPP, que nos pondría a resguardo de las críticas internacionales. La prisión preventiva no es de aplicación preceptiva en ningún caso. Se requiere solicitud del Ministerio Público y elementos de convicción suficiente, mismo término que se utiliza ahora, de que el imputado intentará fugarse, ocultarse, entorpecer la investigación o que la medida es necesaria para la seguridad de la víctima o de la sociedad. Es decir, es una medida de cautela, como ven ustedes, se vuelve a su verdadera naturaleza, que es no un anticipo de pena, sino una medida cautelar. Pautas para determinar el peligro de fuga.
no cambian tanto. Desarraigo determinado por la carencia de domicilio o residencia habitual, asiento de su hogar, de sus negocios o de su trabajo. En el perfil de las rapiñas, casi todos. Disposición de facilidades extraordinarias para abandonar el país, un país con una frontera seca permeable enorme. Circunstancias, naturaleza del hecho y gravedad del delito. O sea, los delitos graves, que son los que generan más alarma social, van a poder ser objeto de la medida de privación de libertad. Ocultamiento de información sobre su identidad o domicilio o que los hubiera proporcionado falsamente. Los que hacen penal saben que mentir sobre los datos personales es mucho más habitual de lo que se cree. Prohibición. Aquí cambiamos el enfoque. Dice, bueno, en determinados delitos ni se puede pedir. Cuando se trate de procedimiento por faltas, cuando el delito imputado esté sancionado únicamente con pena pecuniaria o de inhabilitación, o cuando el fiscal considere que solicitará pena alternativa a la privación de libertad. Y ahí venimos avanzando hacia el principio de oportunidad, lo contrario al principio de obligatoriedad. Facultad de no iniciar y de dar por terminada la investigación. Se verifica cuando los hechos no constituyen delito, que es obvio, simplemente se pone por ser ordenado. Cuando se encuentra extinta la responsabilidad penal del imputado, se hace valer la prescripción de oficio. Cuando los resultados de la investigación no permitan la continuación útil de la indagatoria. Esto es, por supuesto, meteorología, es un vaticinio que el Ministerio Público hace de cómo le va a ir si continúa dedicándose a determinada investigación y dice, no, acá no voy a llegar muy lejos, más vale abandonar. El denunciante o la víctima pueden solicitarle al tribunal que ordene el reexamen por el fiscal subrogante. Y llegamos al principio de oportunidad. La posibilidad de, dentro de determinado marco, elegir qué perseguimos. Dice, bueno, todo no lo podemos perseguir eficazmente. Podemos, de hecho, legalmente, concentrar nuestros esfuerzos en determinados delitos que sí valen la pena y decir a cara descubierta, legalmente, que no vamos a dedicar esfuerzos a otros. Y esto, y yo ya lo he dicho en el Parlamento Nacional, es una especie de blanqueo, porque hoy también se selecciona, los jueces y fiscales seleccionamos qué delitos vamos a investigar con dedicación y cuáles vamos a mandar. En mi época era al legajo con noticia fiscal sin perjuicio. Y ni se hacía expediente, simplemente los delitos muy chiquitos, uno le ponía y si el fiscal no se oponía, ni se armaba expediente y la hojita terminaba en el legajo, que era un freezer eterno, un cementerio de papeles, y era la aplicación del principio de oportunidad no reglado y de hecho, como se hacen muchas cosas en el Uruguay. El Ministerio Público podrá no iniciar la persecución penal o abandonarla ya iniciada en los siguientes casos. Cuando se trate de delitos de escasa entidad que no comprometan gravemente el interés público, a menos que la pena mínima supere los 2 años de privación de libertad o que hayan sido presumiblemente cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. La excepción del funcionario público es obviamente en cumplimiento de las reglas que todas las democracias serias tenemos en materia de transparencia, integridad y rendición de cuentas. Este principio de oportunidad no puede servir para eximir a algún funcionario público que sea apartado de la rectitud de su gestión. Si se trata de delito culposo, que le haya irrogado al imputado una grave aflicción, cuyos efectos puedan considerarse mayores a los que derivan de la aplicación de una pena. Caso típico de cátedra, y sin embargo se ha visto recientemente, quien en la idea de defender su hogar con un arma de fuego termina matando un hijo o una esposa porque se confundió o se levantó confundido. Entonces, a esa persona que tiene una gravísima aflicción moral por haber ultimado a una persona a la que amaba, también la encausamos penalmente y la privamos de libertad, lo cual se parece más a la Inquisición que a la aplicación recta de la justicia. Si hubieran transcurrido 4 años de la comisión del hecho y se presuma que no habrá de resultar pena de penitenciaría, no concurriendo alguna de las causas que suspenden o interrumpen la prescripción. El denunciante, la víctima,
y el tribunal realizan un control de regularidad formal sobre la aplicación del principio de oportunidad. Por eso es reglado, son en estas hipótesis, pero la idea es que se use, que no quede como letra muerta, sino que los fiscales vayan a la audiencia y digan, no, en este caso no voy a solicitar la prosecución del proceso. Participación de la víctima en el Código Procesal Penal vigente. Resumiendo, poca. El damnificado y el civilmente responsable pueden solicitar providencias útiles para la comprobación del delito, puede solicitar adopción de medidas cautelares sobre los bienes y el damnificado y el responsable civil no tendrán más intervención ni facultades que las que establecen los artículos precedentes. Cambió un poco por la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Todavía se discute si se aplica a los casos de responsabilidad penal empresarial o a todos los casos. Allí se puso, es denunciante toda persona que comunica al juzgado los hechos que a su juicio constituyen delito. La denuncia deberá ser presentada por escrito y, lo importante, el damnificado, el denunciante y el tercero civilmente responsable tendrán acceso al expediente durante todo el desarrollo del presumario y podrán promover el diligenciamiento de pruebas. Ese acceso al expediente durante el desarrollo del presumario en el régimen normal vigente, actual, no lo tiene. Y la participación en el nuevo Código del Proceso Penal. La víctima no tiene el estatus de querellante privado. Esto en algunas reformas procesales penales sí se ha instituido. En los hechos, la doctrina y nuestra defensa planteó lo mismo. Quien está imputado de haber cometido un delito tiene dos fiscales, porque tiene el fiscal que nos representa a todos, que representa a la sociedad, y tiene el abogado de las víctimas, que seguramente sea un fiscal más duro incluso que el fiscal, porque está defendiendo a quienes fueron damnificados. Y cuando tiene la posibilidad de ser querellante, puede recurrir las decisiones que se tomen de conformidad con el fiscal. El fiscal puede pedir la absolución, el juez disponerla y el querellante decir, no, yo no quiero que se absuelva, el fiscal esté equivocado, sigan adelante, lo acuso yo. Entonces, en nuestro ordenamiento la víctima no está ni estará legitimada para ejercer la acción penal. Se reconocen algunos derechos importantes. Uno, a obtener información sobre el estado de las actuaciones y el contenido de las resoluciones que se hayan dictado desde la indagatoria preliminar, es decir, publicidad interna. Intervenir en el proceso y ser oída, decíamos ser oída antes que el fiscal en la audiencia haga su solicitud de condena o solicite la absolución. Proponer prueba, coadyuvando con la actividad del fiscal, y solicitar medidas de protección frente a hostigamientos, amenazas o agresiones hacia ella o a sus familiares. Solicitar la adopción de medidas cautelares, igual que antes, oponerse a la decisión del fiscal de no iniciar o de terminar la indagatoria preliminar o de ejercer la acción penal, lo cual se resuelve pasándolo a un segundo fiscal, que deberá tener el mismo criterio que el primero. Y ser oída, decíamos, por el tribunal antes de resolver el pedido de sobreseimiento u otra determinación que le ponga fin al proceso. Antes de a tener en cuenta, y más o menos dentro del tiempo, ¿cómo entendemos que pasaría a funcionar este juicio acusatorio oral y público? En la visita a Palo Quemado vimos que las salas de audiencia son pequeñas, un living holgado, lugar con tarima para el juez y un funcionario con computadora, escritorio a la derecha para los testigos, 2 escritorios más grandes para la defensa y el Ministerio Público y 3 o 4 bancos de iglesia en fila para el público. Una cámara, como las de calle, una cámara en una esfera de cristal que funciona automático. Es decir, hay un micrófono para el juez, un micrófono para los testigos, uno para la defensa, un micrófono para el Ministerio Público. Cada micrófono anula a los otros y cuando se prende el micrófono la cámara graba automáticamente al que tiene apretado el micrófono. El funcionario abre la audiencia, deja funcionando la cámara y se va. Y el juez se queda dirigiendo la audiencia. Cuando está por terminar, le avisa, no sé si tiene un timbre o lo hace por celular, le avisa al funcionario que venga a cerrar.
y la audiencia queda grabada en un CD, en audio y en video. La publicidad en salas tan chicas, ¿dónde va la prensa? La prensa tiene una sala de prensa, que es un poco más chica que esta, que parece un cine, que tiene una pantalla de proyección muy grande, parecida a esta, y varios televisores en los cuales se puede ver la misma audiencia. Recuerden que allí hay 60 salas o 3 o 4 audiencias distintas, las que tengan interés de prensa. Hay lugar con tarima un poco más chica que esta para una veintena de cámaras y 3 cabinas cerradas para la prensa radial, para que pueda, de esas cabinas insonorizadas, informar sobre el desarrollo del juicio. La única grabación que sale a los medios es la que hace la Cámara del Juzgado y, por supuesto, el gran problema y los miedos: me identificarán la cara, declaro contra mis vecinos. Todo eso se soluciona con el pixelado. Igual que se hace aquí con los menores o con los primarios, es simplemente la obligación de los medios de, cuando pongan esto en las pantallas de la televisión y comenten, le pongan un pixelado a las caras para que no se pueda identificar netamente a quien está hablando. Entonces, un sistema tecnológicamente mucho más sencillo que lo que uno podía prever. Cuando nos llevan al archivo de 10 años de funcionamiento de 60 salas penales en una ciudad de 7 millones de habitantes, nos señalan que el archivo de resguardo son los 13 muebles metálicos de 2 puertas, anchos así, que estaban allí. Es decir, el archivo de centenares de miles de causas se hace en 13 archivos, y creo que el 13º no estaba totalmente lleno. Cuando vamos a ver los expedientes penales originales, que por supuesto están en el sótano como debe ser, los expedientes se parecen, por lo menos mi hijo usaba eso, a unos libritos donde se guardan los CD. De afuera aparece una carpeta A4, uno lo abre, está el formulario de encausamiento, porque la solicitud del fiscal de encausar, con la cual obtiene juez y sala, es un formulario que lo llena Virome y que lo presenta en baranda como en un hábitat, donde los funcionarios receptores le dan turno, juez y sala, y luego son todos CD. Ese es el original del expediente penal. Y hacia allí espero que podamos avanzar. Por supuesto, no es magia, es modificación del sistema procesal. A tener en cuenta. La redacción de un código no es una obra académica, sino una obra política. No tiene por finalidad consagrar principios de cátedra, sino solucionar problemas que la realidad social, económica, cultural y ética le presenta al legislador. El maestro, Eduardo J. Couture. Esta es formidable. No puede pretenderse que una nueva ley opere el milagro de transformar a la Administración de Justicia en un mecanismo de precisión que se mueva por sí solo, sin ruidos y sin paradas. Los milagros los hacen los santos y no los códigos. Piero Calamandrei. Para reflexionar. Y esto viene, recuerden cómo empecé, nuestro código es el segundo código acusatorio oral y público que ha tratado de aplicar el Uruguay. El primero se empezó a prorrogar y nunca se puso en funcionamiento. Este segundo, un poquito mejor, pero con la misma línea, perdió estado parlamentario una vez y casi pierde estado parlamentario una segunda vez, y depende ahora, con viento en contra, de la existencia de rubros presupuestales para su implementación. Nada destruye más el respeto por el gobierno y por la ley de un país que la aprobación de leyes que no pueden ponerse en ejecución. Albert Einstein. Muchas gracias. Bien, agradecemos al presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Chediak, por sus minutos. Vamos a pasar ahora a la presentación de las preguntas. Les vamos a reiterar en primera instancia el número para enviar la pregunta. Recuerdan, como explicó Rafael Guardia al comienzo, tenemos internet libre aquí en la sala, así que lo pueden hacer a través de WhatsApp. 092-600-400.
allí es el número para enviar las preguntas para el doctor Jorge Chediak. ¿Tenemos alguna ya? Sí, es cierto. El sistema judicial uruguayo en cuanto a infraestructura y personal técnico y administrativo, ¿está preparado para llevar adelante las disposiciones del nuevo Código Proceso Penal, doctor? Bueno, el Poder Judicial la lleva más fácil que la Fiscalía de Corte. En este caso señalábamos parte de las funciones que los jueces penales uruguayos realizamos las pasa a realizar el Ministerio Público, que nunca las realizó. Entonces, toda la parte de investigación pasa a cargo de las fiscalías. Ustedes saben que gran parte de los recursos de un juzgado penal en Montevideo, los receptores, los cubículos de declaraciones, el actuario titular, los 3 actuarios adjuntos, están muy dedicados a la parte de instrucción. Así que nosotros dejamos de hacer una parte del proceso y la debe pasar a hacer en forma no idéntica, pero análoga, el Ministerio Público. En el caso de la experiencia comparada, no solo hemos visto Colombia, hemos visto Neuquén y Santa Fe. La realidad es que los juzgados penales de nuevo tipo, de proceso oral, tienen menos personal, son más chicos. En el caso de Colombia, los juzgados que funcionaban con una sola oficina, acá funcionamos en Montevideo oficinas dobles, con 20 funcionarios. En Colombia funcionaban en el viejo proceso con oficinas simples de 8 funcionarios. Esas oficinas hoy tienen 4 funcionarios. Creo que lo mismo va a pasar en Uruguay, en Montevideo, así que seguramente podamos crear más juzgados redistribuyendo personal técnico, actuarios y funcionarios sin necesidad de agregar personal en esas áreas. Lo que necesariamente va a haber que tener es un número de defensores mucho más grande, pues a la víctima, de forma análoga a lo que es la defensa de quienes están acusados de delito en el Uruguay, que el 90% de los casos lo atiende la defensa pública, estamos seguros que al 90% de las víctimas también los va a tener que atender la defensa pública, entonces por audiencia, en lugar de un defensor, vamos a tener que tener 2. Y el reforzamiento más importante de magistrados nos parece que no van a ser judiciales, sino fiscales. En experiencias análogas se tiene 2 fiscales por juez, que no es para nada la situación en el Uruguay donde hay más jueces que fiscales. Así que yo creo que sí, pero el esfuerzo mayor recae sobre la Fiscalía. Hablando de recursos, doctor, cuando usted hacía este detalle de la visita a Palo Quemado allí en Colombia y del detalle de lo que planteaba, de cómo funcionaban, yo iba haciendo una pequeña suma, digamos, de los recursos que usted tiraba allí, de lo que existía. Y para quienes conocemos el tema, la sumatoria simple de ese detalle que usted hacía genera varios miles de dólares para una sala de esas características. ¿Usted tiene idea o estimación de cuánto sería necesario aplicar aquí en Uruguay, teniendo en cuenta la necesidad de esos recursos y la disponibilidad de esos recursos técnicos que le dan garantías a las distintas partes? Estamos tratando de afinar el lápiz lo más posible a los efectos de que en el nuevo contexto económico nacional e internacional se pueda empezar esta experiencia con el menor costo posible. De todas maneras, en el nuevo edificio de los juzgados penales se pueden, quitando tabiquería, hacer 8 salas de juzgados de nuevo tipo, y tenemos el edificio en 25 de Mayo, el ex Banco Caja Obrera, que tiene 6.000 metros cuadrados, donde seguramente ya está comprado, ya se está arreglando, irá el resto de las salas de Montevideo y se redistribuirá personal. Tener en cuenta, en 7 millones de habitantes, Bogotá tiene 167 juzgados con sala. Nosotros tenemos en Montevideo 1,5 millones, así que con 20 juzgados penales y 2 juzgados de ejecución no necesitamos un incremento tan importante del número de jueces. Lo importante, el gerenciamiento, el sistema de salas en Bogotá, por ejemplo, que funciona por supuesto todos los días, funciona de 8 de la mañana a 10 de la noche.
y hay jueces que empiezan a las 7 de la mañana, y a veces el mismo juez está de las 7 de la mañana a las 10 de la noche haciendo sus audiencias, o sea que todo pasa por gerenciamiento y por un aprovechamiento a full, un aprovechamiento lo más importante posible de las salas. Por eso no es una sala por juzgado, sino que las salas son rotativas. El juicio se hace en la sala que el gerente diga que está libre en ese momento, a los efectos de tener todo el tiempo, todas las salas ocupadas, brindando justicia y no hacer inversiones que luego se utilizan parcialmente. Reiteramos a los asistentes, 092-600-400 es el teléfono para hacer las preguntas. Vamos a otra. ¿Cuál es su opinión respecto al conflicto que el sistema judicial uruguayo mantiene con el Estado por salarios que fueron ajustados cuando se otorgó un aumento a los ministros de Estado sin contemplar las disposiciones vigentes? Esta pregunta está firmada Víctor H. Ricardi. Bueno. Largo diferendo. Yo estoy seguro que es el diferendo salarial más largo en la historia del Poder Judicial del Uruguay. Empieza el 1 de enero del año 2011 y pienso que se ha manejado con solvencia y con un ánimo muy maduro de parte de todos los gremios. Fíjense ustedes que hasta agosto del año 2014 no hubieron medidas gremiales, y las medidas gremiales las empezó un gremio ajeno al Poder Judicial. Si bien es cierto que el público que no tiene mucha idea cómo funciona piensa que también los registros dependen de la Corte. Una parte de los registros dependen de la Corte y otra parte de los registros, los que empezaron las medidas, dependen del Ministerio de Educación y Cultura. Pero una pena que no se haya podido solucionar antes. Ahora se está encaminando por el único camino que en una democracia existe: la negociación, la conversación. Las autoridades de los distintos gremios del Poder Judicial, que son 6, están en negociaciones con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, y la Corte está en conversaciones con la Presidencia de la República. Seguramente algún camino del medio, algún camino de verdadera transacción y no de imposición, un camino de consenso que estará entre el 0 y el 100, como todos los caminos de consenso, se va a encontrar y podremos superar esta larga y enojosa situación. Doctor, usted mencionaba que, entre otros aspectos, se busca evitar la exposición a recriminaciones internacionales por el funcionamiento de nuestro proceso penal. Hablaba de una demora promedio de 18 meses para la condena, con 50-60% de presos sin condena. A nivel internacional, usted decía, esto está prácticamente en la mitad, 30%. ¿Cuál sería el tiempo de demora ideal o la aspiración que tiene los magistrados de llegar en la aplicación del nuevo código en tiempos de demora promedio para la llegada a la condena? La apuesta de la comisión que tuvimos el honor de integrar era que fuera una rebaja dramática de esos promedios, teniendo claro que las investigaciones complicadas, igual que en otros países, seguirán siendo largas y complicadas y no se podrán solucionar de un día para otro. Pero la idea era que esos 18 meses pasaran a ser en algunos casos días y en algunos casos semanas, que realmente se pueda bajar muchísimo el tiempo de la condena de primera instancia, ¿no? Luego viene toda la situación de los medios recursivos, la segunda instancia y la casación, que también se tratará de que sea lo más amplia, la casación penal lo más amplia posible, porque nuestra casación penal es muy restrictiva y la imposibilidad de revisar la plataforma fáctica en la casación penal, como si estuviera prohibido en las tablas de la ley, viene de un remedio histórico, que es que en España, con juicio oral de larga data, no se podía replicar la oralidad en sede de casación, en sede de la Suprema Corte. Si vamos a grabar en audio y video las audiencias, esa rémora histórica de no poder, por el principio de inmediación, volver a revisar la plataforma fáctica, pierde todo sentido. Pero bueno, la idea es que esos 18 meses de la primera instancia, en promedio, pasen a ser semanas y en algún caso días. Doctor, le voy a cambiar el orden de una pregunta porque más o menos está relacionada con lo que usted venía hablando. La sensación es que la tecnología prevista será obsoleta cuando se instrumente el nuevo código, ¿es así? La tecnología nace obsoleta, por lo menos me dice mi hijo que es analista de sistemas. Es decir, papá, no te preocupes, igual para mí todo es magia,
pero todavía no sé la diferencia que puede tener un Galaxy 6 con un Galaxy 4, que es lo que yo uso, pues yo ni sé usar mucho el Galaxy 4. Pero lo importante es que la tecnología sirva y se pueda hacer de la manera más barata posible. A nuestro ingeniero, a nuestro jefe de tecnología, al ingeniero Arambilletti, no le gustó mucho, que fue con nosotros a Palo Quemado, no le gustó mucho la utilización de CD, porque a diferencia mío le pareció viejo. Y dice, y ustedes, un poco con asco, ¿y ustedes por qué han adoptado esta solución tecnológica? Él quería la nube, ¿no? Bueno, hay un problema de edad, Ahora, el CD, que puede estar, sí, obsoleto, es muy barato, es muy útil, y el problema de la nube es que es nube propia y requiere una gran inversión en servidores propios, y la grabación, sobre todo si se pasa a ser HD en video, pesa mucho según los ingenieros, o sea, ocupa mucho espacio de la nube. O sea que hay que adaptar la tecnología a lo que podamos usar con un costo razonable. A propósito del tema de la utilización de la tecnología, hay una pregunta que dice, ¿cómo considera que la oralidad y los juicios filmados y divulgados en prensa puedan afectar a personas que cometieron delitos menores o que son inocentes en un país chico como Uruguay? ¿No considera que se condena doble a esa persona para el futuro? No, para nada, por lo que decíamos de la preservación de la identidad a través del pixelado. Será cuestión de tener un protocolo de códigos con los medios de comunicación, que ya se tiene, lo decíamos respecto de los menores y respecto de los primarios, cuyas caras se pixelan y a pesar de que se tengan buenas grabaciones no se revelan. Habrá que hacer lo propio en el nuevo código y, por supuesto, en casos de testigo protegido o alguna otra situación, se preverá, como se ha previsto en otros ordenamientos, la posibilidad de declarar por videoconferencia desde una sala distinta a aquella en la que se desarrolla el juicio, para preservar totalmente la identidad de la persona cuya seguridad hay que proteger. Pero eso no, en realidad, lo que yo he aprendido, la rueda ya está inventada, hay que simplemente ir a ver las buenas prácticas en países cercanos y adecuarlas a nuestra realidad y nuestras posibilidades económicas. Otra pregunta del público, doctor. Dice, en el nuevo código se previó la posibilidad de la transacción entre el Ministerio Público y la Defensa. Se ha avanzado en ese sentido, y es un corolario del principio de oportunidad. Lo que no se puede, como se puede en otros ordenamientos, no se avanzó hacia la posibilidad de transar la imputación, de decir, bueno, no, yo no me declaro culpable de rapiña, me declaro culpable de hurto agravado y ustedes en vez de 4 años me dan 18 meses. Ese tipo de situación tanto no se avanzó. A la comisión que actuó por consenso le pareció que ya llegando al principio de oportunidad, a la posibilidad de, en determinadas hipótesis, no continuar la acción penal, ya el avance era suficiente. Permíteme agregarle una cosita, porque hay esta pregunta, la primera parte difiere, pero en su segunda parte era exactamente lo mismo que usted acaba de responder. Pero dice al principio, la aplicación del nuevo sistema relega la verdad material en pos de la verdad formal. No, lo que hace es sincerar el sistema penal y la situación donde hay muchos delitos y recursos escasos, que a cualquier administrador le pasa, y decir, bueno, utilicemos los recursos donde es más importante para la seguridad de la sociedad y no prosegamos la acción penal con el dispendio que lleva en jueces, fiscales, defensor y salas en aquellas situaciones de bajo agravio a la sociedad, de baja entidad delictiva, en donde sea gerencialmente mejor, por política criminal, simplemente archivar el caso. Doctor, otra pregunta. ¿Los peritos forenses dependerán del Ministerio Público o seguirán siendo del juez? No, la situación es que nuestros peritos judiciales seguirán siendo peritos judiciales. Lo que pasa es que sí harán pericias a requerimiento de los fiscales. Situación, se puede decir, bueno, de doble mando. Bueno, no es la primera. La policía tiene su mando natural, pero responde a las órdenes del juez. En Colombia, la policía judicial
está bajo las órdenes de la Corte, la paga la Corte, pero trabaja para la Fiscalía, o sea que simplemente se dará la situación, seguirán institucionalmente en el Poder Judicial, seguirán siendo de la familia judicial en su misma estructura, pero deberán sí hacer pericias a requerimiento de los fiscales en la etapa de instrucción, porque los que van a dirigir la instrucción son los fiscales. Y, por supuesto, luego deberán venir a plantear los resultados de su pericia y a defenderla en la audiencia pública. Con lo cual, todos, eso le gusta decir a mi colega Jorge Díaz, al señor fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, sí, todos deberemos aprender a litigar públicamente. Y deberemos aprender a litigar públicamente en un país que se precia de tener juicio oral desde 1989 en todas las materias, desde la aplicación del Código General del Proceso, pero que de verdad no tiene una cultura de litigar oralmente ante cámaras de televisión, es decir, ante la gente, que requiere determinados códigos de comportamiento, determinados códigos de vestimenta. Por eso traíamos a colación lo que señalaba el fiscal de Corte del Reino de España, que los ministros de la Corte tienen frac, tienen jaqué, tienen smoking y tiene traje negro con pajarita, lo cual muchos de ellos yo no sé en qué se diferencian, pero lo utilizan según la ocasión y las audiencias, y aquí hemos tenido algunos cuestionamientos a las calzas floreadas en las audiencias judiciales. Bueno, algunos códigos de vestimenta, algunos códigos de comportamiento, dado que se va a estar en televisión y se va a poder poner esa grabación en los noticieros centrales, habrá que tener algún tipo de formalismo mayor al que estamos acostumbrados en el Uruguay. Lo vamos a ver de frac seguramente, doctor. Espero que no. Yo no sé la diferencia entre un frac y un jaqué y un smoking. La verdad que no la sé. Bueno, la otra pregunta del público. ¿En el nuevo código se regula la figura del arrepentido en todos los procesos? Es una figura de colaboración, no se modifica mucho lo existente. En los juzgados de crimen organizado ha sido, sobre todo, una figura que ha ayudado mucho al esclarecimiento de determinados delitos, y además es universalmente reconocida. FIFA. Vieron que todo nace de un arrepentido, bueno, al cual obviamente se le hubo de prometer algún abatimiento o alguna exención de pena, porque si no, no hubiera hecho no hubiera aportado los elementos de prueba que han llevado a toda esta investigación. Otra pregunta de tipo técnica, doctor. ¿Al enfermo mental se le podrá declarar no apto para el juicio o se seguirá haciendo todo el juicio para finalmente declararlo autor inimputable? Bueno, no se ha previsto un cambio en esa situación. Lo que sí, obviamente, respuesta de cátedra, lo que sí debemos mejorar es los lugares de reclusión de quienes son declarados autores inimputables de delito, de la misma forma que debemos seguir trabajando en la mejora de nuestros establecimientos carcelarios, que también, bueno es decirlo, no difieren para peor de la media de la región. Hay muchos países que tienen sistema procesal moderno y sus establecimientos carcelarios principales son espantosos. Y Uruguay tiene una situación donde tiene establecimientos muy malos, establecimientos del medio y establecimientos muy buenos. Pero debemos sí mejorar las condiciones de reclusión, tanto de los imputables como de los inimputables, para cumplir con los estándares mínimos de protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Doctor, le piden que dé un ejemplo de qué considera usted un delito menor. Bien. Hoy, eso hay respuesta de cátedra y hay realidades. Para nuestra realidad actual, hoy un hurto no agravado, un hurto sin violencia, salvo excepciones, es un delito menor. ¿Por qué? Un país que tradicionalmente tuvo un porcentaje altísimo de delitos contra la propiedad sin violencia en el universo de los delitos cometidos, tiene desde hace varios años esta situación en Montevideo, donde se cometen sensiblemente más rapiñas agravadas, rapiña con arma y con pluriparticipación, que hurtos. Es decir,
para el nivel intelectual y social de quienes se dedican a cometer las rapiñas, es más fácil conseguir un arma y es más útil y más eficaz que lo que eran los hurtos o los arrebatos. Entonces, una parte importante de los hurtos son delitos menores y a esa realidad tenemos que atender. Muchas veces el hurto es de un celular, es de una campera, es de unos championes, no cuando le pegaron y se lo quitaron, sino cuando lo dejó encima de un banco o algo y sin violencia ninguna se lo llevaron. Entonces, el utilizar los recursos limitados de la justicia penal para perseguir ese tipo de situaciones, que además, seamos sinceros, hoy, con el principio de obligatoriedad vigente, la mayor parte no se persiguen con éxito. Una altísima parte de los hurtos que se cometen no son resueltos. Entonces, hay una especie de sinceramiento diciendo, bueno, dediquémonos más a las rapiñas, acentuemos la investigación de los homicidios, de las violaciones, de los copamientos, del narcotráfico y no utilicemos recursos para estos delitos leves. Usted hablaba del tema de recursos humanos, se plantea en particular cuántos jueces y fiscales promedio considera deberán sumarse al sistema actual para cumplir con el nuevo Código del Proceso Penal. ¿Considera es viable esto tomando en consideración la disponibilidad actual de esos funcionarios, es decir, la cantidad de jueces y fiscales o la cantidad de jueces que acceden al sistema? Bien, la pregunta en mi época era de los $64.000 y luego el millón de Martín. La comisión había previsto un incremento muy importante del número de jueces, fiscales y defensores, que probablemente por razones económicas no sea posible efectuar. Pero también la realidad es que las previsiones eran teóricas. Cuando hemos empezado a visitar países de la región, nos hemos dado cuenta que se manejan con un número de operadores mucho menor que el que nosotros estimábamos. Esa es la realidad. Cuando teóricamente nosotros planteábamos que quizás el incremento debía ser del 100%, probablemente se nos ha ido la mano, y probablemente con menos operadores, con menos jueces y con menos fiscales y algún defensor menos, y redistribuyendo podamos manejar la demanda real que van a exigir estos nuevos códigos, pero igual, sin duda, que una inversión inicial en infraestructura y luego un refuerzo presupuestal para cargos va a haber que hacer. Permitime un detalle a propósito de este tema, porque se lo he escuchado en algún otro seminario. La fecha del 1 de febrero de 2017 está allí planteada como una especie de espada de Damocles sobre el sistema en sí mismo. ¿Usted en algún momento planteó alguna duda respecto a cómo se va a llegar a esa fecha? Y se había hablado incluso de la posibilidad de una aplicación parcial del código, lo que había generado alguna polémica en la propia interna. Sí. ¿Cómo está definido esto hoy por hoy respecto a la aplicación del nuevo código y si se llega a esa fecha del 1 de febrero de 2017? Bien, el Parlamento Nacional estableció la fecha y estableció, como normalmente se hace, la entrada en vigencia de la nueva legislación procesal penal simultáneamente en todo el país. Las experiencias comparadas, que es lo que había manejado la Comisión y lo que estamos ahora viendo, presenta 3 variantes. No son 2, son 3 variantes. Santo Domingo, país, los que han estado, chico incluso en relación a Uruguay, acometió la implementación de la nueva reforma procesal penal simultáneamente en toda la mitad de la isla, ¿no? Porque no es una isla, es la mitad de una isla. Y tuvo una playa de problemas. La mayoría, casi 20 países, empezaron por la periferia y terminaron con la capital. El embajador de Chile está aquí presente, fue una de las reformas que tuvimos presente cuando redactamos este código. ¿Y por qué fuimos a Colombia? Colombia, por una razón que todos conocemos respecto a no controlar absolutamente la totalidad de su territorio, es la excepción a estas 2 modalidades. Empezó una aplicación parcial, pero desde la capital, no desde la periferia de la capital, empezó en Bogotá, que puede ser una alternativa para nosotros, no empezar en el norte del país, sino empezar la experiencia en Montevideo. Así que esas son las 3 alternativas que tenemos: aplicación simultánea en todo el país, aplicación en la periferia, en algunos departamentos, o empezar la aplicación en Montevideo. Con alguna objeción que sí es cierto ha existido sobre alguna eventual inconstitucionalidad, lo cual seguramente nos lleve a la necesidad de afinar un poco
el lápiz y ver cuáles son aquellas normas, como por ejemplo las de las garantías y los recursos, que sí puedan aplicarse sin costo simultáneamente a partir del 1 de febrero del 17, y cuáles son aquellas de proceso en audiencia que sí tiene costo, que a lo mejor hay que empezar por Montevideo o por el interior con un cronograma de unos 3 años a los efectos de su implementación total en Montevideo, lo cual, por supuesto, obvia decir que baja mucho el costo de implementación de la reforma porque no hay que acometerla toda el primer año. Doctor, otra pregunta que más o menos está relacionada. Dice, ¿el retraso en la sanción del nuevo Código Penal conspira contra la reforma del proceso penal? No, simplemente la demoró. Simplemente la demoró. Lo que hubiera sido grave es que por segunda vez perdiera estado parlamentario y tuviéramos que estar pendiente a que en el segundo gobierno actual del doctor Tabaré Vázquez él fuera a mandar por segunda vez él y por tercera vez el Poder Ejecutivo nuevamente el proyecto de código, que lo único que hacía se le cambiaba la fecha a los efectos de su aprobación. El código estaba aprobado, ahora falta la parte más difícil, que es la de la implementación, pero lo importante es que esta vez sí se pueda implementar y que no desprestigiemos el sistema, que es aquello por lo cual viene la cita de Albert Einstein respecto a cómo desprestigia el sistema la aprobación de leyes que no pueden ponerse en ejecución. Si un ciudadano considera que está siendo víctima de un abuso de poder por parte de un juez, ¿existe un procedimiento de denuncia con las garantías que el caso requiere? Existe un procedimiento de denuncia y efectivamente se denuncia, no estoy seguro que todos los días, pero que sí, uno de los 3 acuerdos que hace la Corte por semana. La Corte hace un acuerdo con la Dirección General de los Servicios Administrativos como administrador del Poder Judicial, que es los lunes, hace un acuerdo jurisdiccional los jueves, que es con la Secretaría Letrada, que es todas las sentencias de casación e inconstitucionalidad, toda la parte jurisdiccional, y también los días miércoles hace con una de las prosecretarías letradas lo que es la parte que aquí se señala, las denuncias y los trámites administrativos, sobre todo contra magistrados, y sin duda se le da trámite, hay todo un debido proceso y garantías que comienza, por supuesto, por pedirle al juez en 72 horas informe sobre lo que se está denunciando, luego se podrá abrir una investigación administrativa y eventualmente a resultas de la investigación administrativa se podrá o no seguir adelante un sumario. Es verdad que numéricamente la mayoría de las denuncias se desestiman porque son denuncias que cuestionan la actividad jurisdiccional del juez. No denuncian un abuso o un mal comportamiento del juez, sino que lo que es un no estar de acuerdo, una disconformidad a veces fuerte respecto a la decisión del juez. Y ese no es un tema de contencioso sancionatorio, sino que ese es un tema que debe ser resuelto por las vías de los recursos normales. Hay que apelar y luego ir en casación. Doctor, una pregunta de periodista, porque acá no tengo ninguna nueva hecha por el público. Digo, el tema de la implementación de las cámaras de videovigilancia. En su momento hubo por allí hasta una polémica, en la calle por lo menos, si servía, si no servía, si los jueces lo iban a tomar como prueba o no. Digo, ¿qué cambió en ese sentido? Digo, ¿han servido las cámaras de videovigilancia para los jueces? ¿Se basan los jueces en ese tipo de imágenes? Sí. Lo que tenemos que tener claro, lo hemos señalado, es que cuando uno habla de cámaras de videovigilancia, no está en la situación donde estoy yo acá parado con mucha luz y las cámaras están fijas y yo no me muevo, ¿no? Estamos hablando de cámaras fijas en la calle, donde a veces no hay buena iluminación, donde una parte importante de los delitos se cometen de noche, donde quienes abren los autos o cometen las rapiñas tienen pasamontaña y algún otro elemento que obstaculiza la visión, y donde en muchos casos están corriendo o están arriba de una moto o están de espaldas. Entonces, la tecnología es muy importante, pero debe haber alguna suerte de posibilidad de determinar la identidad de quien se está filmando. Muchas veces sí ayudan a identificar qué modalidad delictiva es, porque se ve a alguien al que lo bajan de la moto, lo patean y lo humillan de toda forma a los efectos de quitarle dinero, y es claramente una rapiña, pero dado que la cámara está a media cuadra y es de noche, lo que no se ve es quiénes son los autores de la misma. Entonces allí hay que empezar a ver, dice, no, pero la ropa,
Entonces, la tecnología es excelente, las cámaras tienen buena definición, pero las condiciones reales de las grabaciones llevan a que muchas veces no se pueda hacer una identificación plena con las cámaras de videovigilancia y haya que estar a las resultas del resto de la prueba, pero que como elemento de convicción que coadyuva al parqué probatorio son un avance importantísimo y que como disuasión son también importantísimas, no hay duda. La última, y esta refiere también a algo que usted dijo al pasar allí en su exposición, que le confieso me dejó un tanto preocupado. Como ciudadano, en realidad, ¿por qué no debería no atropellar o tener ningún problema con un futbolista del 50 o con alguna figura pública conocida? Por la alarma social. Una de las variedades que para procesar con prisión o sin prisión prevé nuestra legislación procesal penal es la alarma social. Entonces, no es lo mismo, en principio, por la repercusión social que se tiene, que el atropellado sea uno u otro, como no es lo mismo si una maniobra fraudulenta la comete un particular que un jerarca público, por el tema de la alarma social. Y la alarma social en muchos casos lleva a que un delito que en principio podría ser objeto de procesamientos en prisión se haga con prisión. El tema de la alarma social es, por supuesto, de cátedra muy discutido, pero volvemos a aquello. Un código no es una solución de cátedra, sino que es un intento de solución a problemas que la sociedad tiene, y la realidad es que cuando hay alarma social hay mucha preocupación ciudadana y no es inadecuado a los efectos de esa preocupación que sea más fuerte la respuesta del sistema penal que si esa alarma no existiera. Bien. Muy bien, no hay más preguntas, hemos cumplido con el tiempo. De mi parte, muchísimas gracias, doctor. Gracias doctor. a ustedes y gracias a todos. Gran aplauso entonces al doctor Jorge Chediak por su exposición y respuestas. Agradeciendo también a los moderadores, Luis Curvelo y Nazario Zampayo, y a todos ustedes que han acompañado una nueva actividad de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Que tengan muy buenos días. Asuntos Públicos, para conocer mejor.